Para estos 10 minutos con BCN Buffet Sánchez Navarro, trataremos el tema de las indemnizaciones de las aseguradoras por muerte que deberán ser tasadas en UMAS. El día de hoy, 14 de abril del 2026, la Suprema Corte de Justicia determinó una jurisprudencia por contradicción de tesis en las cuales determinó que las indemnizaciones por muerte deban ser tasadas en UMAS. Como ustedes recordarán, las UMAS, esto es la Unidad de Medida de Actualización, fue un sistema que se generó hace ya casi 12 años para poder desvincular el salario mínimo de las multas o como referencia en varias leyes para el cumplimiento de ciertas obligaciones o el cálculo de ciertos beneficios o exenciones. Dentro de esa modificación del año del 2016, se determinó, por ejemplo, una adición en la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional, en que se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Si bien en la ley que dio origen y la modificación constitucional que dio origen a la unidad de medida de actualización se estableció que en todos los casos que se hiciera una referencia a salarios mínimos debería de estar establecido como si se tratara de UMAS, salvo de que se tratara de fines relativos a un tema del derecho laboral o relativas al trabajo o al empleo. Lo cierto es que esto ha generado una serie de conflictos y de interpretaciones que en las que considero resultan ser totalmente injustas, como es esta resolución. ¿Por qué viene esta determinación? Porque el Código Civil, al hacer referencia a las indemnizaciones por muerte, hace una remisión al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que en caso de fallecimiento o de desaparición forzada por un acto delincuencial de un trabajador, deberá de pagarse 5,000 días de salario como indemnización a los beneficiarios o parientes que tuvieran este dato. De esta forma, al hacer la interpretación del Código Civil de las indemnizaciones, la Suprema Corte está determinando que debe de hacerse una referencia a las unidades de medida y no a los salarios mínimos como lo mandata el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Resulta, a mi gusto, muy cuestionable el que cuando se está tasando la defunción de un trabajador o la indemnización que deban de recibir sus beneficiarios, se establezca la unidad de medida que hoy está a una tercera parte del salario mínimo y no la referencia al salario mínimo, que es el valor que tiene el salario para recibir una compensación. Considero que es fundamental que se haga una revisión legislativa en todas las leyes en las que se remite en el salario mínimo y que se diga con claridad dónde debe de ser calculada alguna indemnización o beneficio bajo las sumas o bajo una concepción del salario mínimo general. Otro caso bastante interesante es, por ejemplo, el artículo 93, fracción 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que se establece una exención de 90 veces el salario mínimo
y cuando un trabajador recibe una indemnización, una prima de antigüedad o cualquier compensación por retiro, resulta verdaderamente injusto que se tase con base, esta extensión se calcule con base en UMAS cuando se trata de una compensación de salarios donde debería de beneficiar al trabajador, y en estas interpretaciones se beneficia la recaudación del fisco y no que el trabajador pueda recibir sus indemnizaciones, prima de antigüedad o haberes de retiro de una forma exenta del pago del impuesto sobre la renta con base en el salario mínimo, que ahí sí claramente tiene una referencia a una relación de índole laboral. Invitamos sin duda alguna que nuestros congresistas, pues en lugar de estar a la interpretación de los tribunales, se pueda hacer una revisión a fondo, concienzuda, de dónde debe de aplicar la unidad de medida de actualización y dónde, con justicia, deba utilizarse el salario mínimo para hacer el cálculo de prestaciones, exenciones o indemnizaciones. Como siempre, en BCN Bufete Sánchez Navarro quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o duda que tengan al respecto.